Bueno, el movimiento villero peronista fue una organización que se nucleó en torno al territorio, que es todo ya una definición de una organización política. Así como los estudiantes se reúnen en torno a una institución educativa, ya sea el nivel que sea, en estos barrios vamos a encontrar que es el territorio el que nuclea una organización política y eso va a delinear cuáles van a ser sus demandas, ¿no? Entonces, fue una organización política de corte territorial que tuvo una duración muy corta. O sea, del movimiento villero peronista podemos hablar de 3 años nada más, entre el 73 y el 76, pero como fue así de breve, fue así de intensa, porque gravitó muy fuertemente a nivel cuantitativo, o sea, la masividad que tuvo, y también en la radicalidad de las propuestas que embanderaron. Obviamente, para que una organización tenga un protagonismo tan fuerte y un alcance tan extendido a nivel territorial, nacional, es porque hay una experiencia anterior que permite, que son los cimientos de que pueda conformarse tan rápido esta organización con tanta potencia. Entonces, yo creo que hay 2 características que explican todo ese andamiaje anterior de las organizaciones territoriales en villas en todo el país. La primera es que casi en paralelo a la conformación de estos barrios, o sea, cuando los primeros habitantes van llegando a ocupar estos terrenos, es medio inmediata la necesidad de una organización colectiva, porque son espacios de la ciudad que carecen de cualquier servicio urbano, desde el agua, la luz, la recolección de basura. Entonces, eso necesariamente se fue resolviendo con juntas vecinales, con cuerpos de delegados, o sea, a lo largo de las décadas del siglo XX eso fue transformándose en modos organizativos que tenían que ver con una necesidad para poder permanecer viviendo en esos espacios. Entonces, eso es una característica muy propia de las villas y que hacen que, a lo mejor sin buscarlo, son grupos de vecinos que cuentan con una experiencia organizativa. Eso por un lado. Por otro lado se suma la proscripción del peronismo, que creo que también explica en gran parte por qué el surgimiento tan fuerte y tan inmediato del MVP. Y tiene que ver que en esos 18 años de proscripción, obviamente la gente que vive en los barrios, algunos serán apáticos en términos políticos y muchos tienen simpatías, otros son militantes políticos. Dentro de la simpatía política que despertaba en estos barrios, el peronismo se presentaba como la fuerza más importante. No la única desde ya, pero sí la más importante. Entonces, esos años de proscripción lo que hicieron fue habilitar cierta como organización oculta, no clandestina en los términos que conocemos como la clandestinidad política, pero sí, por ejemplo, en la Villa 31 me contaban, bueno, lo que pasó en el 73 es que el club juvenil se transformó en la JP. Lo que pasó con el club de madres es que se transformó en la rama femenina. Entonces, había ahí algo que sucedió durante la proscripción, que fueron organizaciones que gravitaron fuertemente en el territorio, que en el fondo había un interés por poder organizar desde el peronismo, pero que con la proscripción no se pudo. Entonces, el entusiasmo que presenta el final de la proscripción es poder eso que estaba sucediendo ya en el territorio, esa red organizativa que existía, rápidamente logró unirse y ganar en una escala más alta. Por ejemplo, en la Villa 31 eso sí surge mucho en las entrevistas, porque como estaban tan cerquita del puerto, había una gran cantidad de personas que trabajaban en el puerto. Y el puerto fue testigo de varios conflictos sindicales a lo largo de la década del 60, entonces eso sí, sobre todo con la cercanía, como cuando uno piensa en el barrio de Mataderos, ¿no? Y quizás las villas aledañas, todos los conflictos que hubo en relación a las huelgas obreras, también eso va permeando y colabora, porque es una experiencia que viene del mundo sindical, del mundo del trabajo, pero que también alimenta a la organización territorial. Y yo creo que también hay un camino a la inversa, que toda esa experiencia que se da en el territorio también ayuda o colabora. O sea, la organización popular es un trabajo difícil, apasionante pero difícil. Entonces, toda esa experiencia que vas ganando en cómo es construir con otros algo tan impensado para cualquier otro sector social, que es cómo hacemos para traer agua al barrio, que es algo que se lo deberíamos dejar a los ingenieros que lo resuelvan, ¿no?
Acá hubo que hacer magia y entre ellos pudieron resolverlo. Entonces todo eso, cuando vos lográs que lo imposible se haga posible, eso me imagino que también en las organizaciones sindicales debe haber permeado desde ahí, cuando tenés un compañero de trabajo que pudo llevar la canilla al barrio. Me parece que y te hablo del MVP porque en grandes rasgos fue como la organización hegemónica en estos años, pero sí era una demanda que excedía el MVP. Como te decía, por un lado a mí me parece que una de las características más importantes fue el alcance que tuvo, o sea, no hubo otro movimiento villero a nivel nacional. Tuvo 2 congresos de encuentros nacionales donde viajaron delegados de villas de todo el país. Eso es por un lado el alcance que tuvo y por otro lado la radicalidad de las demandas. Y entre las 3 principales se encuentran, que para mí son realmente vanguardistas para la década del 70, era la demanda por la radicación, y lo denominaron radicación para contraponerse a las erradicaciones de las que habían sido objetos durante todo el siglo XX. Y es interesante pensarlo cuando ya en estos últimos 20 años se empieza a hablar de la urbanización, de la integración sociourbana como una novedad, ¿no? Y para mí es súper interesante poder reivindicar que es una idea que surgió de los barrios, no de los organismos internacionales que quieren intervenir en nuestras políticas urbanas, sino que realmente es una demanda genuina, nacida desde las bases villeras, con una articulación de actores, porque realmente es una idea que si uno busca un poquito más atrás, la habían propuesto los curas villeros. Ellos lo llamaban transformar las villas en barrios obreros. Eso, bueno, en la organización, en la militancia villera se traduce, le ponen el nombre de erradicación, y más allá de que es una novedad que el habitante pida quedarse en las tierras donde vive porque entiende que tienen derecho a vivir ahí, también el modo en que proponen para hacerlo, porque hablan de expropiación de tierras, o sea, cuando sabemos el rol que ocupa en nuestra organización social la propiedad privada, ellos hablan de erradicar a través de la expropiación y cómo iban a construir las casas con empresas populares. El motivo de que haya una empresa popular es para no llamar a licitación y que se sigan enriqueciendo las empresas constructoras. Entonces hay como una lectura anticapitalista en las propuestas y en las demandas que embanderan. Lo que sucede en el 76 es que con mucha mayor virulencia arremeten con erradicar estos barrios, pero para mí es algo inédito, porque es una es una expulsión de la ciudad, porque ni siquiera hubo ninguna propuesta de respuesta, no hubo ninguna propuesta de vivienda alternativa. O sea, era sencillamente correr, expulsar la pobreza urbana. Sencillamente fue, o sea, tan terrible, no es sencillo, tan trágico como eso. Y me parece que un poco la fuerza o la hazaña que se tuvo en eso tiene que ver también con la potencia que había adquirido el movimiento villero, que venía a cuestionar este tipo de intervención. Entonces te intervengo con mayor énfasis y mayor violencia. Hay algo que sucede en el 76, medio inmediatamente, el golpe es el 24 de marzo, en junio de ese año, del 76, hay un decreto donde se declaran ilegales una cantidad de organizaciones, entre ellas el MVP. Y marco esto que es una cuestión que lo que te deja en claro es que el MVP va a ser una organización perseguida como el resto de las organizaciones populares del periodo. Algo que observo en el análisis de cómo actúa la dictadura en estos barrios, lo que sí se concentra en el año 76, que todavía las erradicaciones no arrancan, pensemos que las erradicaciones recién van a arrancar en junio del 77, o sea, un año después de que es declarado ilegal. Y en todo ese primer año la dictadura lo que sí hace es actuar clandestinamente mediante el secuestro y desaparición de personas, de militantes. O sea, esa es una metodología de aniquilar al oponente político que tuvo la dictadura, excede al MVP, o sea, lo excede con creces, o sea, un montón de militantes fueron perseguidos, el movimiento villero peronista también, y lo que sí permite esta fuerza que tiene en el 77 las desapariciones de dirigentes villeros es que desarticula la organización.
Entonces, al momento que se propone ya directamente ir a las erradicaciones, lo que va a encontrar la dictadura son barrios que ya no tienen la fuerza organizativa para intentar alguna respuesta. No era fácil responder a una dictadura tan sangrienta como la que vivimos, pero no hubo ni siquiera la oportunidad de pensar en poder resistir. Entonces, claramente las erradicaciones fueron mucho más sencillas, porque sencillas en el sentido de que no se encontró con ningún movimiento organizado que pudiese proponer resistencia. Y así es como arrasaron con el 90% de la población villera de la ciudad de Buenos Aires. Si uno cuenta el grueso, es verdad que 200.000 personas que vivían en la ciudad dejaron de estar. Eso es un vaciamiento de trabajadores, de un pedazo de la clase trabajadora, un pedazo de laburantes de esta ciudad que ya no estaban más. La poca gente que quedó lo hizo a fuerza de una resistencia heroica y tuvo que ver con personas que se nuclearon en torno a la Comisión de Demandantes, que fue una organización que tiene su germen en la Villa 31, pero después se extiende a otros barrios, que tuvieron la particularidad de poder contactarse con abogados, unos abogados muy jóvenes pertenecientes al Partido Comunista, que los ayudaron en presentar una demanda y lograron no me sale el término judicial, la cautelar, ahí estamos. La cautelar, donde decían no innovar, entonces tuvieron que frenar. O sea, no solo tuvieron esa cautelar, sino que hubo algo que pasó también a partir del 78, que es que la respetaron. No, porque en una dictadura donde la legalidad no corría, tranquilamente eso podría haber pasado, pero sin embargo se respetó y hubo unas poquitas familias que lograron resistir. Eso por un lado. También hubo algunas personas que a través de la iglesia conformaron cooperativas de vivienda con terrenos que tenía la iglesia muy alejados en el tercer cordón del conurbano. Empezaron a trabajar a partir de la autoconstrucción, que es un método constructivo que lleva mucho tiempo, porque son personas que solamente los fines de semana podían ir, por ejemplo, hasta José Cepaz a trabajar. Entonces, algunas personas que estaban nucleadas en las cooperativas también lograron quedarse en los barrios hasta tanto se llegase a culminar la vivienda de destino, pero digamos, la Comisión de Demandantes lo que pedía era quedarse en la ciudad. En cambio, estas cooperativas les respetaron no erradicarlas hasta tanto pudiesen mudarse. Por otro lado, también hubo un pequeño atisbo. El MBP siguió trabajando, había un boletín que se llamaba El Villero, que se extendió hasta el 78, pero fueron como cuestiones muy, muy mínimas, muy chiquititas, de resistencias o de poder eludir la erradicación y continuar buscando una salida colectiva. Yo creo que hay algo que sucede con el retorno a la democracia y todas las luchas por la memoria, que realmente es para enorgullecerse lo que hemos podido hacer nosotros como país, ¿no? Si nos comparamos con la región. Pero en esa narrativa que se fue construyendo, a mi entender, hay un protagonismo muy fuerte de lo que es la clase media y la clase obrera organizada. Entonces hay un silenciamiento de lo que sucedió en estos sectores, que quizás cuantitativamente, si uno se pone a sumar qué cantidad de víctimas hubo desde las villas, sí, no son mayoritarios para nada, pero tampoco fueron 3 personas. Entonces hay algo ahí como de una doble marginalización, ¿no? Eran marginados ya a nivel urbano, a nivel laboral, si bien la tasa de desempleo era baja, pero tenían los peores trabajos que se pueden conseguir en la ciudad. Y después, cuando empezamos a reconstruir lo que sucedió durante la dictadura en las villas, tampoco hubo mucho espacio para que puedan ser contadas estas historias. Y cuando se empezó a hablar, es también tan impactante la imagen de la topadora, que nos quedamos como en la experiencia de las erradicaciones y nos olvidamos de este primer momento donde las desapariciones jugaron un rol importante para la desorganización política de estos espacios y también para permitir que esas erradicaciones se llevaran adelante con mayor velocidad y mayor facilidad. Yo creo que es una deuda que tenemos, ¿no? Como de poner el oído en esas historias. Y también creo
que lo que impacta en una familia, o sea, no sé, pensemos en la universidad, ¿no? Y en la organización universitaria, que haya un desaparecido que era estudiante universitario, los sectores medios que acceden a la universidad, o sea, la violencia, ¿no? La violencia en esa magnitud, no es algo cotidiano. O sea, realmente es un impacto muy fuerte para esa familia y para ese entorno, para el sector estudiantil, para como... En estos barrios, ni que hablar en los últimos, o sea, en el siglo XXI, los niveles de violencia policial que hay en estos barrios. Ya anteriormente también, en otra escala, ¿no? No para nada, pero también la violencia es como parte del cotidiano. Porque viven recontra mal, porque están hacinados, porque no hay trabajo, porque los niveles de alcoholismo eran un poco altos y porque donde no rige la ley, avanza la violencia. Y en estos espacios, la ley urbana, ni siquiera te digo como trazar una calle, no estaba. Entonces hay cosas que se van resolviendo mediante la violencia. Entonces vos ya venís con una historia de violencia, irrumpe la dictadura con más violencia, es solamente más violencia. Yo creo que los sectores populares tienen como como característica, como sector social, como el registro es algo menos habitual. Entonces hay algo que a lo mejor podemos acceder a conocer cómo eran esos barrios, pero a través de la voz de otros. Porque no hay como una... es como una costumbre, como diría yo, qué sé yo, los vecinos de Villa Crespo se enorgullecen de conocer, de saber y de buscar de dónde viene el barrio, cómo nació, quiénes fueron sus primeros habitantes, qué pasó con los, a nivel económico, si había más comercios o menos, o sea, en el abasto. Lo que pasó con el mercado de abasto es algo que los que viven por el abasto lo conocen, quien quiere al barrio lo conoce eso. Pero hay algo también de la cultura letrada, ¿no? que reconocemos ahí. En los barrios eso es más difícil, no es que no esté, porque si vos te pones a charlar eso, la historia está, pero se va transmitiendo de boca en boca, y sumando mitos y errores que van sumando el relato oral, ¿no es cierto? Pero me parece que tiene que ver un poco por ahí. A mí son historias que me resultan apasionantes, por eso me dediqué a estudiar estos temas, pero bueno, soy una externa que va al barrio y porque le interesa y con buena voluntad trata de ordenar todos esos relatos y presentarlos de una forma que me parezcan inteligibles, no para mí, sino para ellos mismos también. Pero sin embargo, por ejemplo, hay unos intelectuales del barrio que yo aprendo muchísimo, o sea que con 3 gramos de oportunidades, esas son personas que podrían haber hecho carrera literaria, científica, que tienen mucho para decir, pero claro, personas que por ahí publicar como para que sea accesible para todos nosotros y que pueda llegar es muy complicado, es muy difícil. No sé, se me ocurre como respuesta inmediata seguir yendo a escuchar a esas personas, que encima ya están grandes y como cada vez van siendo menos, ¿no? Carmelo Sardinas fue no sé si se los han nombrado. Él era una persona como de una lucidez, pero extrema, bueno, es un señor que falleció hace pocos años, era 4 o 5 años. Jorge Vargas es otra persona que es un tipo que tiene una lucidez y una memoria, o sea, así como súper ordenado para contarte las cosas y como trazar un puente me resulta muy difícil porque el mundo está tan cambiado, o sea, es tan complejo que en principio no me sale pensar ningún link como directo. Hay algo que ya por suerte o sea, sigue en tensión, pero es muy difícil plantear una erradicación sin que de forma como que sin costos, sin costos. O sea, venir a decir voy a erradicar todas las villas del país o todas las villas de la ciudad es una apuesta casi que no me animo a pensarla en democracia, no me animo mirá que el presidente ha hecho cosas completamente disruptivas que uno dice atrasa 5 siglos. Me parece que en este tema en particular creo que ya lo hubiese hecho también, si no. Me parece que es difícil y eso es una victoria que hay que reivindicar, el hecho de que ya no se piense, no se pueda ni siquiera un gobierno de derecha venir a plantearlo con soltura o suelto de cuerpo. Esto me parece que es algo a
a valorar como un logro de una lucha popular de muchos años. Ahora, se había avanzado un poco más y se estaba intentando integrar estos barrios con todas las dificultades que tuvieron, tienen y seguirán teniendo estas políticas urbanas. Aún así, se venía avanzando y sin embargo ahora hay un descrédito a ese tipo de políticas, y lo dijo hace muy poco tiempo el jefe de gobierno. Y eso molesta, eso va a ser, pero no solamente en lo cotidiano hay que pensarlo como el problema. Esa señora que vive en el barrio y que se va a trabajar a donde sea que trabaje, la jefa, la compañera de trabajo, y vos que vivís ahí de prestado y que te regalaron la casa, o sea, hay un montón de discursos que, más allá de que sean verdad o no, ya se instalaron en los medios como una verdad que va a repetir la persona con la que vos compartís la ciudad, donde vos trabajás en esa ciudad. Entonces se activa ahí todo un mecanismo que es re duro para la gente que crece en estos barrios, de discriminación cotidiana en lo sencillo, porque te tomaste el colectivo que entra al barrio y entonces te pones a hablar y a estos que le regalan la casa, cuando no es así, cuando esas casas no se regalan, cuando podemos empezar a pensar que es un derecho que tiene esta gente que construyeron la ciudad. Digo, si eso no les da como un derecho a poder estar ahí. Lo que pasa es que eso también es un esfuerzo de imaginación que tenemos que hacer, porque si uno cierra los ojos y se imagina una villa en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué ves? Ladrillo hueco, 3 pisos, o sea, ves ciudad consolidada. O sea, una ciudad pobre, pero está consolidada. O sea, hay que ver fotos muy, muy viejas para ver que eso era descampado. Eran descampados al lado de basurales, eran descampados con laguna. Entonces, eso requirió rellenar terrenos, o sea, requirió ordenar un poco el territorio, que más con el hacinamiento y el paso de los años, eso cada vez se hace más complicado y por eso tenés este entramado de pasillos que tenemos hoy. Pero realmente yo creo que hay que poner en valor todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que no hizo ningún otro habitante de la ciudad. Ningún otro habitante de la ciudad tuvo que embarrarse para rellenar nada. No tuvo que hablar con el vecino para ver, bueno, ¿cómo hacemos con la basura para llevarla hasta 3 cuadras, 5, donde puede llegar a pasar el recolector de basura? No tuvimos que hacer nada para lograr tener una bombita de luz, no te digo dentro de tu casa, porque también uno ahora piensa en las villas y piensan con luz adentro. Las velas fueron la regla durante décadas. Entonces tener una bombita para del colectivo poder llegar a tu casa después de trabajar.